Lo que deben tener en cuenta es que la recuperación empieza desde el reconocer la intervención de Dios. Pueden pensar que lo que les ocurre es por casualidad o por mala suerte y que no tiene ninguna relación con Dios. Pero para los salvos no existen las casualidades. Para los salvos ninguna cosa surge sin razón. Tienen que pensar en que cada cosa que les pasa es por la consecuencia de la relación con Dios. Así es la promesa de la obediencia y desobediencia. Entonces, si algo surge, piense primero en Dios y recuerde a Dios. Esto es importante. Deuteronomio 31. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, piensen que detrás de todo siempre está Dios. No es que haya sido mi culpa, mi error, no era porque había una piedra ahí abajo, me caí por eso. Dios está detrás de esto. Nosotros debemos tener este tipo de sensibilidad al llevar la vida cristiana. Al ofrecer el sacrificio para la redención del pecado, ¿qué es lo más importante? Encontrar su pecado. Encontrarme a mí mismo. Con eso podemos ofrecer un sacrificio íntegro. Personalmente, al leer la Biblia y pensar en cuál sería un versículo que a mí me da más miedo, la palabra que me asusta más, por lo cual se les volvió enemigo. Creo que estas son las palabras que más miedo me dan. ¿Qué pasaría si Dios se volviera mi enemigo? Al ver la Biblia, cuando habla de las profecías del pueblo de Israel, dice antes y después. Habla de los tiempos. Antes fue desamparado y ahora es levantado. Antes, después. Salen frecuentemente los tiempos. Entonces piensen, ¿cómo van a vivir si Dios está en contra de ustedes como enemigo? Pienso que no hay palabra más aterradora que esta. Pero cuando vinieren todas estas cosas, ¿qué es lo que sucede? Que surge el corazón de regresar. Regresar a Dios. Salmos 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Hay veces en las que Dios nos aflige. Dios espera que nos vaya muy bien. Quiere que nosotros recibamos la bendición. Pero algunas veces Él nos aflige, nos hace complicada la vida y al final dice que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Cuál es la razón? Que es la fidelidad de Dios. Pero si yo estoy sufriendo y dice que es por su fidelidad, eso quiere decir que hay algún problema ante Dios. En la casa, mamá regaña a su hijo. Eso quiere decir que según el criterio de la mamá, algo está incorrecto. Dios nos castiga en diferentes formas, a veces es la enfermedad del cuerpo, o a veces me quita lo que tengo, las cosas que iban bien ya no, o también puede tener complicaciones en relaciones interpersonales. O sea, eran las personas que se llevaban bien, pero de repente se pone complicada la situación entre ellos. Se llevaban muy bien, pero surgen los problemas. Pueden pasar estas cosas o incluso la muerte. Y uno de los grandes castigos, la incapacidad de poder entender la palabra de Dios, o sea, necedad. Al ver Hebreos 12:8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, o sea, no hay persona que no reciba la disciplina. Entonces, ¿qué quiere decir que todos recibamos el castigo? Que nosotros no somos perfectos y que tenemos muchas faltas y defectos. Entonces, cuando ven que todas estas cosas vinieron, Dios intervino en mí. Esto es señal, es la oportunidad que Dios me da. Cuando esto se le ocurra, aquí la actitud del corazón de regresar es muy importante. Busquemos Job 34, versículo 31. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. En esta palabra, el versículo 32, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Es la negación, ¿verdad? Según esta palabra, ¿qué corazón debemos tener al regresar después del castigo? Cuando intentamos regresar, recuperarnos, ¿qué corazón debemos tener? He llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Debemos tener este corazón. El corazón es lo importante. Por eso la persona con un corazón sensible y delicado es bendecida. Nuestro corazón es sumamente importante. Podemos fallar, podemos caer, podemos cometer errores, pero lo importante es el corazón. Alguien que tenga el corazón duro y grueso
aunque tenga la intención de querer regresar a Dios, su corazón no puede reaccionar sensiblemente. ¿Por qué? Porque está duro. Entonces, tienen que tener mucho miedo. Al llevar la vida cristiana tenemos que ser unos cobardes. No, yo no tengo miedo. Eso no es bueno. Tiene que tener miedo, mucho miedo ante Dios, porque así ni siquiera se va a acercar por si le castiga a Dios ahí al pecado por ser un cobarde. Pero si no tiene miedo, ¿qué tiene de malo intentarlo una vez? Esta vez checaré a ver si soy su hijo. Puede pasar eso, pero no debe. Dios, si soy tu hijo, pégame. No debe hacer eso. Ya que recibí tu castigo, no pecaré otra vez. Perdóname. Necesita este corazón, el corazón sensible ante Dios. Por eso Job 5:17 dice, He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Así se expresa. ¿Por qué? Porque el castigo de Dios, recuerden Salmo 119 que vimos, ¿cuál es la razón de afligirme? Por su fidelidad. Es decir, Dios siempre me está mirando. Cada vez que hago algo mal, Dios me está checando. Entonces, el castigo en sí es una bendición. Al ver Hebreos 12, dice que cuando se recibe el castigo de Dios, no desmaye. Así está expresado. Por su fidelidad, Dios nos castiga y nos disciplina. Así que no desmayemos, no nos desanimemos. Al final, sea la bendición o la maldición, será una señal, una advertencia de que no debemos repetir el error. En segunda de Crónicas 6:38 dice, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, y si oran a la dirección del templo, Dios, perdónenos. Así sigue. Entonces, delante de Dios, ¿qué es lo primero al recuperar la fe, la vida cristiana? Cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas. Esto es lo primero. Deben acordarse en su corazón de todas las cosas que le han venido antes. Todo esto ha hecho Dios. Dios está conmigo y está haciendo esto para que yo me dé cuenta. Es muy importante descubrir esto. Otra vez veamos Deuteronomio 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Al ver esta palabra, te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz con todo tu corazón y con toda tu alma, está conectándose, ¿verdad? El segundo punto para la recuperación es te convirtieres, regresar a Dios, cambiar nuestro corazón, como dice el arrepentimiento, regresar y ponernos en el lado de Dios. Estaba en contra de Dios, pero ahora volveré al lado de Dios. Y ahora dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿qué implica el decir te convirtieres? Regresar a Dios. Implica el obedecer a la palabra de Dios con todo el corazón y con toda su alma. Incluye esto. No es así de sencillo como de, ay, me equivoqué y ya, fin. ¿Por qué cometemos los mismos errores? Porque no nos dolió lo suficiente, porque no fue una advertencia tan fuerte en nuestro corazón. Al reprender a los niños, lo importante es hacerles saber lo que hicieron mal, lo que fue incorrecto, enseñarles la consecuencia de lo que hicieron. Esto también aplica en nosotros, en nuestra vida cristiana. El castigo doloroso que Dios nos da tiene que ser bien grabado en nuestros corazones. Si no, el castigo de Dios se convierte en algo ligero. Ay, creo que soy tu hijo menor, el consentido. Aunque yo cometa un error, no me castiga. Esto es el castigo. El castigo más grande es como la sombra. O sea, que la persona está, pero ni le trata como si estuviera. El castigo es así, se nos tiene que quedar bien grabado. Si se repite, se pone torpe, se acostumbra. Siendo grabado, si yo hago mal, incluyéndome a mí y a todo lo que se relaciona conmigo, puede ser destruido. Así tiene que tomarlo y saber cuán fatal es. Pero toma a la ligera a Dios, voltea y su corazón está en otro lado. ¿Eso es regresar a Dios?
Lo importante al regresar es saber nuestro error, el pecado a fondo, totalmente. Es muy necesario que nos demos cuenta de cuán fatal y grande es este pecado. Para esto, como está explicando en el capítulo 30, tiene que regresar su corazón. Veamos Ezequiel 36, versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es una palabra sobre la recuperación del pueblo de Israel. Cuando Dios recupera al pueblo de Israel, y en medio de eso dice que quitará el corazón de piedra y pondrá el corazón de carne, aquí un corazón duro fue comparado con el corazón de piedra, un corazón como de piedra. Cuando el pueblo de Israel cometió el pecado y se alejaron de Dios, dice que su corazón era como una piedra. Dice que quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Carne, carne, muy suave. Entonces, Dios nos manda una señal. Ah, esto es la señal de Dios. Entonces descubrimos y regresamos al lado de Dios y con el corazón, debo vivir bien desde ahora ante Dios, viviré correctamente ante Dios. Y aquí lo que Dios nos da es el corazón como carne. Pero regresa y dice, ay, me equivoqué, pero no sigue su corazón. Entonces, ¿ahí vendrá el corazón de carne? No, no viene. Y si comete otra vez el mismo pecado repetidamente, esto no es, pero comete otra vez, ay, me equivoqué y cae otra vez. Si repite así, al final esta persona se convierte en un inútil ante Dios. ¿Cuán misericordioso es Dios? Yo personalmente pienso que por medio de la vida de un rey llamado Manasés, que reinaba durante 55 años, la verdad fue un rey muy malo, grandemente malo, y recibió el castigo de Dios. Veamos esa parte. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Fue rey a muy temprana edad, y 55 años reinó en Jerusalén. 55 años, o sea, desde los 12 y vivió hasta los 70, como rey. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Al ver las cosas que están previamente escritas, este rey ha hecho cosas terribles, especialmente en el versículo 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Este ha hecho cosas absurdas. Realmente fue un rey muy malo. Desde el versículo 10 dice que Dios lo juzgó entregándolo a Asiria. Versículo 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales de los ejércitos del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo puso otra vez en el reino. ¿Ustedes entienden esto? Si yo estuviera en el lugar de Dios, no podría ser así. Yo viendo esta historia, pensé que la verdad es que Dios es el que tarda en enojarse, es misericordioso y es el que espera mucho, con paciencia. Por eso pude entender al ladrón en la cruz. ¿Habrá persona que Dios no acepte? No hay persona que no pueda ser salvada. Si aplicamos esto a nosotros, ¿habrá alguien que no se pueda recuperar? No existe. No hay nadie que no se recupere. En este mundo puede que cometa un pecado grave por la tentación de Satanás. Los salvos deben evitar el pecado al máximo. Tenemos que esforzarnos mucho para que no lo cometamos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Uno dice, así es mi personalidad.
A ver si puede decir eso enfrente de Dios. No debemos pecar y tenemos que esforzarnos mucho para que no cometamos pecado. Y si salen los errores repetidamente, tiene que haber dolor en su corazón. La contrición. ¿Qué tipo de persona salva a Dios? Al que tiene dolor en su corazón, el que verdaderamente se arrepintió de su pecado. Dios acerca a esa persona y la salva. No hay persona que no se recupere. Cualquier persona puede ser recuperada. Pero ¿cuál es el problema? El corazón. El corazón de regresar a Dios. Es muy importante con qué corazón regreso a Dios. Aquí, al ver a Manasés, está explicando brevemente. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Se ha puesto en angustias, humillándose a sí mismo ante Dios. Se dio cuenta totalmente de su pecado y regresó a Dios. Antes de regresar, ¿qué hizo? Se humilló grandemente. Dice grandemente, es decir, no fue algo normal. ¿Por qué? Él mismo sabía de su pecado. Él sabía qué tan pecador era él mismo. Fue puesto en angustias y humillado grandemente. En esta corta palabra podemos explicar el corazón de Manasés. No es que Dios lo recibió pues, porque era malo. Dios no puede coexistir con los pecadores y con los malos. Pero ¿por qué Dios puso a Manasés como rey? Este hombre se humilló grandemente. Veamos el versículo 13. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Y luego, ¿qué dice? Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Así es nuestra debilidad. Cuando se lleva a cabo la recuperación, tiene que tomar su error como su responsabilidad al 100%. Yo hice esto mal. Aunque esta persona me tentó, fue mi culpa, es mi error, es mi problema ante Dios. Así tenemos que postrarnos completamente. Así podemos tener el corazón del hijo pródigo. Padre, ya no soy tu hijo, acéptame como un siervo. Y de verdad, eso fue lo que le dijo a su padre. Versículo 21 de Lucas 15, versículo 21. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Está teniendo dolor en su corazón delante de su padre. Necesitamos este corazón. ¿Qué se necesita para la recuperación? Regresar. Y también hay cosas que debemos hacer después de regresar. Deuteronomio 30 en el versículo 2. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, el obedecer. Esto es indispensable. Entonces, el caso de Esdras también. Al ver el pecado de Israel, ¿cuánto habrá llorado? Rasgaba su manto y esparcía polvo sobre su cabeza, hasta ofrecer el sacrificio de la tarde. Por mucho tiempo tuvo dolor en su corazón delante de Dios, y al orar lloraba sin levantar su rostro. Está escrito que él no podía levantar su rostro no por su pecado, sino por el del pueblo de Israel. Nosotros al recuperarnos necesitamos tener estos puntos. ¿Por qué no pueden obedecer? Porque están altivos. El que es altivo nunca puede obedecer. Entonces no se puede hacer esto que dice aquí, y obedecieres a su voz. No se puede, ¿verdad? En la versión coreana dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, cambiará su corazón y tendrá misericordia de ti. Cambiará su corazón. Para la recuperación, ¿quién debe cambiar su corazón? Obviamente nosotros también tenemos que cambiar nuestro corazón, pero Dios es el que debe cambiar el suyo. Pero si Dios no cambia su corazón, ¿cómo es posible que nosotros seamos recuperados? ¿A poco podemos lograrlo con nuestra propia fuerza? Es imposible con nuestra fuerza. Yo puedo hacer lo que quiero sin tener un límite, pero tengo que hacerme responsable de las consecuencias. La recuperación verdadera puede ser hecha solamente por Dios. Entonces Dios tiene que cambiar su corazón. Para que Dios cambie su corazón, necesita el versículo 2, porque al ver el versículo 2, Dios cambiará su corazón.
Entonces, al obedecer la palabra de Jehová, al obedecer regresando con el corazón, ahí es donde Dios cambia su corazón. ¿Qué será lo que Dios nos da después? Está explicándolo después del versículo 3. Veamos otra vez Deuteronomio 30, versículo 3. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Es decir, de cualquier manera que yo haya fracasado, por mucho que haya fracasado, Dios le puede dar la vuelta. Desde ahí, lo importante es que yo no puedo recuperarme a mí mismo. Si hago esto y luego lo otro, así ya me voy a recuperar. ¿Esto planea usted pensando que así podría ser recuperado? No, no se puede. La recuperación está en la mano de Dios. Entonces es necesario que el corazón de Dios sea cambiado. Pero para esto es muy importante el versículo 2. Veamos el versículo 5. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Aquí dice, hará volver y multiplicará más. Dice que Dios va a dar lo que yo tenía y aún añadirá más. Es una promesa extraordinaria. Además, al ver el versículo 6, dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Saben qué es la circuncisión? Es el ritual que tiene el significado de que ahora pertenece a Dios uno quitando su propia carne. La circuncisión que hacía el pueblo de Israel. Y ahora, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿Qué dijo? Para que ames a Jehová tu Dios. El principio regresa obedeciendo con el corazón y Dios cambia su corazón. Así se hace la recuperación. Y en medio de esa recuperación hay una verdad asombrosa. Para que ames a Jehová tu Dios. Dice que Dios dará el corazón de amar a Dios. No es que nosotros ya lo tengamos. Nos dimos cuenta de que estamos mal, regresamos, intentamos guardar la palabra de Dios con todo el corazón y ahí Dios también cambia su corazón. Y en medio de la recuperación les será dado el corazón de poder amar a Dios por medio de la circuncisión. Este corazón es diferente. Entre nosotros no existe la persona que no sea capaz de recuperarse.